La Universidad Autónoma de Sinaloa les da la mejor de las bienvenidas a este recinto universitario, a la conferencia magistral Políticas Exitosas de Gobierno, impartida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sin más preámbulos, recibimos con un fuerte aplauso al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al doctor Jesús Madueña Molina. De la misma forma, damos la más cordial bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ponente de la Conferencia Magistral Políticas Exitosas de Gobierno. Con ese mismo aplauso damos la bienvenida al gobernador constitucional del estado de Sinaloa, al doctor Rubén Rocha Moya. Asimismo, agradecemos la presencia de funcionarios de la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de los 3 niveles de gobierno, directores, docentes, comunidad universitaria y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Claudia Sheinbaum Pardo nació en la Ciudad de México en 1962. Cuenta con una licenciatura en física, grado de maestría en ingeniería energética y el grado de doctora en ingeniería ambiental. Formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que por su contribución al diagnóstico en esta materia, obtuvo en 2007 el Premio Nobel de la Paz. En 2013 fue nominada por el Secretario General de la ONU como integrante del Comité de Políticas de Desarrollo para asesorar a integrantes del Comité de Políticas de Desarrollo de México y a todos los países de las Naciones Unidas en temas relevantes en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. Es la primera mujer electa jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ha puesto al servicio de la ciudad la experiencia de 30 años del quehacer científico y técnico, activismo, lucha y organización política. Define e impulsa políticas públicas para ejecutar un programa de gobierno basado en la innovación y en la promoción, en la ampliación y garantía de los derechos y las libertades. Con esta semblanza, invitamos a pasar al escenario a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para la disertación de la Conferencia Magistral Políticas Exitosas de Gobierno. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Quiero, primero que nada, agradecer al gobernador del estado de Sinaloa, al doctor Rubén Rocha. Muchas gracias, Rubén, por recibirnos aquí en tu estado. Además, es el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Somos académicos que decidimos entrar a la política para transformar a nuestro país. De igual manera, quiero saludar al rector de la UAS, a Jesús Madueña. Muchísimas gracias por esta invitación y por esta presentación. Y a los rectores, Héctor Melesio Cuen, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en la universidad, el rector. A Víctor Corrales, muchas gracias también, el rector de la UAS.
También agradecerles a los maestros, maestras del CENTE que están aquí con nosotros, a médicos, médicas del Seguro Social que también están con nosotros, y agradecerles a todas y a todos ustedes por estar aquí, y particularmente a quienes se quedaron fuera del auditorio. Espero que nos estén oyendo allá afuera. Muchas gracias por venir hasta acá. Realmente queremos mucho a Sinaloa. Muchas gracias de verdad a todos los compañeros y compañeras. Me obligan a regresar de nuevo por este gran recibimiento que hemos tenido aquí en este bello estado de Sinaloa. Me invita la UAS a dar una plática sobre las políticas exitosas o acciones que hemos desarrollado al frente del gobierno de la Ciudad de México. Primero quiero decir que antes de venir aquí firmamos un convenio con el gobierno de Sinaloa, porque si bien estamos orgullosos de lo que hemos hecho al frente del gobierno de la ciudad, siempre hay cosas que aprender y que colaborar. Y por eso agradezco al gobernador por este convenio. Y también antes de platicarles lo que hemos hecho al frente del gobierno de la ciudad, quisiera decirles que nosotros no llegamos solos al gobierno de la Ciudad de México. No llegué sola al gobierno. Llegamos acompañados de millones y millones de mexicanos y mexicanas que decidieron cambiar el rumbo del país con la cuarta transformación de la vida pública de México. Somos orgullosamente parte de la cuarta transformación y con ello estamos orgullosos de un presidente que encabeza este gran cambio en nuestro país, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un cordial saludo como siempre. Y digo que no llegamos solos porque a nosotros nos mueven principios, nos mueven causas. Nosotros no solamente desarrollamos acciones, o en cada acción que desarrollamos hay una causa, hay un principio con el cual gobernamos, que son principios que aprendimos en el camino con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y siempre me gusta mencionarlos, porque las acciones de gobierno tienen que ver con una forma de gobernar y con un principio o con principios con los cuales se gobierna. Y el primer principio para nosotros es, por el bien de todos, primero los pobres, porque es más allá de una frase que hemos oído muchas veces. Tiene que ver con una concepción, tiene que ver con un sentido fraterno, solidario. En las universidades aprendemos muchas veces, si somos matemáticos, si somos físicos, si somos ingenieros, el conocimiento respecto a una disciplina. Pero también las universidades públicas nos forman en un sentido solidario. Cuando fui estudiante, nos formamos apoyando a los movimientos populares. Nos formamos luchando por el derecho a la educación. Participé en un movimiento que luchó quizá contra la primera ofensiva neoliberal contra la educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, que quería elevar las cuotas, poner colegiaturas en la universidad pública. Y ahí nos movilizamos y ese movimiento triunfó para que la educación fuera un derecho, como está establecido en el artículo 3º constitucional. Y en el por el bien de todos, primero los pobres, viene ese principio, porque significa que hay que gobernar con el principio de la disminución de las desigualdades. Significa que hay que gobernar para que se distribuya la riqueza. Significa que hay que gobernar para que el que tiene menos pueda tener una vida digna.
Significa que no puede haber justicia, que no puede haber paz si no hay una disminución de las desigualdades, si no hay bienestar para la gente. Y eso solo se puede conseguir con los grandes derechos, luchando y haciendo efectivos el derecho a la educación, el derecho a la salud pública, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a una vivienda digna. Así que así hemos gobernado nosotros, mirando a quien menos tiene para poder reducir las desigualdades y abriendo los derechos en la Ciudad de México. El segundo principio fundamental para mí es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjense, el primer año nosotros le quitamos a la corrupción y a los privilegios 25,000 millones de pesos, que fueron reorientados a educación, a salud, a vivienda. Imagínense lo que eran 25,000 millones de pesos dedicados a privilegios y al caño de la corrupción, porque no se puede llamar de otra manera. Así que gobernamos con la austeridad republicana. No hay privilegios en el gobierno de la ciudad y se revisa permanentemente la transparencia en cada una de las áreas para evitar la corrupción. Y el tercero, que es fundamental, que es que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si uno quiere llegar a la jefatura de gobierno, a una diputación, a una gubernatura, a una presidencia municipal, para el beneficio propio, siempre será rechazado por el pueblo. Si uno dedica su esfuerzo con el corazón para beneficio de la gente y la cercanía con la gente, entonces siempre la gente va a reconocer ese trabajo. El poder no tiene sentido si no se pone al servicio de los demás. Y eso es lo que hemos hecho en el gobierno de la ciudad, gobernar con esos principios que considero son los principios de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y para platicarles algunas de las acciones que hemos desarrollado, quisiera empezar por la educación. El presidente de la República apoya a todos los adultos mayores y nosotros tomamos la decisión de apoyar a todos los niños y niñas de la ciudad que van a escuela pública. Cuando llegamos al gobierno, y aquí los trabajadores de la educación y ustedes como universitarios me van a entender, se apoyaba con becas a los niños de primaria y secundaria que tenían 9 y 10 de promedio. El objetivo era que los estudiantes se esforzaran para poder tener una buena calificación. Pero eso generó una enorme diferencia en la escuela, en el aula. Los niños que tenían beca y los niños que no. Las niñas que tenían buena calificación y los que no tenían buena calificación. Y lo único que generó fue una enorme distancia, diferencia en el salón de clase. Y además, erróneamente le llamaban niños talento a la beca, como si un niño o una niña no tuviera talento por no tener una buena calificación. Y nosotros decidimos acabar con esa diferencia. Eso no quiere decir que no deba esforzarse uno por tener una buena calificación, pero un niño que no va desayunado a la escuela, pues no tiene necesariamente una buena calificación, no porque no se esfuerce. Así que decidimos hacer esa beca universal. Le llamamos la beca del bienestar para niños y niñas en la Ciudad de México. Todos los niños y niñas que van a preescolar, primaria y secundaria pública tienen una beca mensual, universal. 1.2 millones de niños y niñas reciben una beca mensual y un apoyo para útiles y uniformes escolares. Eso ha cambiado la dinámica en el salón de clase.
Se llama Mi Beca para Empezar porque nuestro objetivo es que todos los niños y niñas puedan cumplir sus sueños, que sepan que la educación es un proceso de transformación en las personas y un proceso de transformación para las naciones. Pero además solo la damos para escuela pública, porque hay que apoyar a quien menos tiene. No hay que apoyar para pagar las colegiaturas de las escuelas privadas. Está bien que exista la escuela privada, pero el Estado tiene la obligación de apoyar la escuela pública. Por eso apoyamos a los niños y niñas que van a escuela pública, porque además la educación pública debe ser la mejor de todas. Esa es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de los gobiernos. Además de la beca que tienen todos los niños y niñas, que representa hoy una inversión de cerca de 6,000 millones de pesos al año, además de esa beca, en todas las escuelas públicas que están en colonias de bajos recursos, se le dan alimentos calientes para que puedan tener un alimento al menos nutritivo a lo largo del día. Así que ese es el apoyo que damos a las escuelas públicas, a los niños y a las niñas que estudian en escuela pública. Pero como venimos de la educación y consideramos que la educación es un derecho, decidimos ampliar el número de preparatorias del gobierno de la ciudad. El presidente de la República, cuando fue jefe de gobierno, formó el Instituto de Educación Media Superior. Había 18 escuelas cuando llegamos. Vamos a cerrar con 28 preparatorias. Había 22,000 estudiantes en las preparatorias del gobierno de la ciudad. Hoy hay 37,000 a pesar de la pandemia y vamos a cerrar el gobierno con 41,000 estudiantes estudiando en la preparatoria del gobierno de la ciudad. Son preparatorias públicas que están cerca de los lugares o de las colonias con menos recursos económicos y que tienen la posibilidad de estudiar la preparatoria. Es falso que los jóvenes no quieran estudiar. Supuestamente en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, hay suficientes preparatorias, pero la deserción escolar es muy alta y, entre otras razones, porque les queda lejos de su casa la preparatoria. Por eso decidimos hacer preparatorias cerca de los lugares más alejados de la ciudad. Y además creamos 2 universidades públicas, porque el presidente ha creado las universidades Benito Juárez. Y aún con universidades tan importantes en el país como la UNAM, con el Politécnico, como la Universidad de Guadalajara, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, al menos en la zona metropolitana del Valle de México, todavía hay miles de estudiantes que quieren seguir estudiando la universidad y que no tienen esa posibilidad. Hay que seguir trabajando para ello. Y por eso creamos 2 universidades públicas. Y aquí agradecemos a la UAS porque fue muy importante en la creación de la Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud. La Secretaría de Educación construyó un modelo que se llama ECOS, que ahora es parte de la Ley General de Educación, en donde se juntan todas las universidades públicas de las entidades para poder tener un modelo educativo y compartir experiencias. Así que creamos en la ciudad 2 universidades. La Universidad Rosario Castellanos tiene ya, en casi 4 años que llevamos al frente del gobierno, 6 planteles, 6 campus en la Ciudad de México. Tiene 22 carreras, 7 especialidades, 7 maestrías y 2 doctorados. Y estudian en la Universidad Rosario Castellanos 37,000 jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades. Es una universidad pública y gratuita.
Ningún joven que termina la prepa y es aprobatoria y quiere seguir estudiando la universidad, se le debe negar el derecho. Los exámenes de admisión muchas veces tienen un objetivo, que es escoger porque no hay suficientes espacios. Y como decía, el presidente ha creado las Benito Juárez, pero hay que seguir apostando a ampliar la matrícula en la educación superior. Así que la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud es una universidad que recibe a estudiantes de todo el país. Hoy hay 17 estados de la República o jóvenes de 17 estados de la República que estudian en la Universidad de la Salud. Son cerca de 3,000 jóvenes, la mitad medicina y la mitad enfermería. Fue creada en lo que llamamos la cuarta sección del bosque de Chapultepec, un espacio que fue entregado por el presidente al pueblo de México, y ahí en ese lugar está la Universidad de la Salud. Así que hoy son 40,000 jóvenes que antes no tenían el derecho a estudiar y que hoy están estudiando la educación universitaria en la Ciudad de México. Somos ya una universidad del tamaño de muchas universidades estatales, creada en 4 años. Y es porque la educación es un derecho. Solamente los neoliberales creían que era un privilegio. La educación es un derecho para todas y todos los mexicanos, desde el preescolar hasta la universidad. Esa es la concepción con la que hemos gobernado en la Ciudad de México y que es parte de la contribución a la cuarta transformación de la vida pública. Así que becas para niños y niñas, más preparatorias y 2 nuevas universidades. La siguiente acción que quiero platicarles es en términos del derecho a la salud. Yo considero que el llamado estado de bienestar tiene que garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud, que es una convicción completamente distinta a lo que existía antes y que es por lo que hemos luchado durante tantos años. Hoy el presidente de la República está creando el programa IMSS Bienestar para poder hacer la salud pública un derecho. En la ciudad creamos 3 hospitales generales en estos 4 años, pero están justo en las zonas más apartadas del centro de la ciudad, en la periferia, donde históricamente no había habido atención a la salud. El hospital de Topilejo, el hospital de Coajimalpa y el hospital La Pastora, que permitieron atender también el COVID y que es una inversión que se ha hecho desde el gobierno de la ciudad, además de la mejora de todos los centros de atención médica de primer nivel. Así que es el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y algo de lo que quiero platicarles también que hemos hecho en el gobierno de la ciudad es las acciones en movilidad, que quizá son importantes en distintas ciudades del país. Hemos invertido en movilidad cerca de 75,000 millones de pesos. Estamos modernizando el metro de la Ciudad de México y quizá lo que les interese son 2 nuevos sistemas de transporte que creamos. Creamos los teleféricos urbanos en la ciudad. Significa teleféricos que van desde las zonas más altas de la Ciudad de México, las zonas más pobres, al metro de la ciudad. Son 2 teleféricos que llamamos cablebús, que permiten llegar de las zonas más apartadas al centro de la Ciudad de México y que tienen un costo de 7 pesos la tarifa. Hemos roto todos los récords porque son los teleféricos más grandes urbanos de cualquier parte del mundo. Yo pensé que iban a pasar las imágenes de los teleféricos, Mari, no sé si por ahí traíamos unas imágenes. Bueno, esos teleféricos permiten o han permitido transportar a la fecha
a 50 millones de pasajeros. Diariamente circulan 60,000 en uno y 60,000 en el otro, y vamos por el tercer teleférico de la ciudad. Y el otro sistema de transporte que desarrollamos es un segundo piso de 8 kilómetros. Ese segundo piso de 8 kilómetros es no para coches, es para trolebuses. Solamente se mueven trolebuses en este sistema de transporte público que acabamos de inaugurar. Es electromovilidad, es decir, ahí están los teleféricos, ya los pusieron. Ahí pueden ver los teleféricos de la ciudad. Y a ver si pones el trolebús elevado por ahí. Es el segundo piso, un segundo piso, les decía, de 8 kilómetros, donde solamente circulan trolebuses. Tiene el nivel en las estaciones de 1 metro de la ciudad y está en la zona más pobre de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa. Es una alcaldía, un municipio que es, si lo tomamos como municipio, el municipio con más población de todo el país. Viven ahí 1.8 millones de habitantes, es más de la mitad de la población de Sinaloa. En este segundo piso de trolebuses, les decía, nunca se había invertido un transporte masivo en la ciudad, en esta zona más pobre. Y nosotros lo que decimos es que el mejor transporte tiene que ser para el que menos tiene. Es la única manera de reducir desigualdades. La reducción de desigualdades solamente se hace distribuyendo la riqueza con mejores salarios, se hace invirtiendo donde históricamente no se había invertido y abriendo el acceso a los derechos. El presidente ha invertido en el sureste del país por esa razón, porque es donde históricamente no se había invertido. Y nosotros decidimos invertir ahí donde históricamente no se había invertido. Solo el presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, invirtió en agua potable en todas estas zonas. Así que los dos transportes y el trolebús elevado están justamente en las zonas más pobres de la ciudad. Y todo es con empresas públicas, no es concesionado. Creamos la empresa pública para los cablebuses, la empresa pública para el trolebús elevado. El metro, ustedes saben que es una empresa pública. El tren ligero, una empresa pública. Las bicicletas que tenemos en la ciudad, una empresa pública que tiene una parte concesionada históricamente. Pero en la Ciudad de México, en el transporte público, está el metro, el sistema de transportes eléctricos, está ahora el cablebús. Estos operan los sistemas de transporte, los principales sistemas de transporte, y también estamos constituyendo este sistema para mejorar lo que llamamos los metrobuses, que son la red de transporte de pasajeros. Si no se invierte en las empresas del gobierno, es similar a lo que ocurrió con Comisión Federal de Electricidad o lo que ocurrió con Pemex. Se dejaron abandonadas por mucho tiempo y nosotros decidimos no solamente invertir en ellas, sino permitir que se desarrollaran. Gracias a ello, el transporte público de la ciudad es el que tiene las tarifas más bajas de todo el país. El metro cuesta 5 pesos, el trolebús elevado 7 pesos, el cablebús cuesta 7 pesos. Y tenemos una empresa que rescatamos, que es la red de transporte de pasajeros, para los más pobres de la ciudad. Hemos adquirido 500 autobuses para transportar a las colonias más lejanas al metro de la Ciudad de México. 500 nuevos autobuses.
Y la tarifa de esos autobuses, ¿saben cuál es? 2 pesos cuesta, porque es el apoyo a la economía familiar. Ha vivido momentos muy difíciles el país y la gente. La pandemia, la crisis económica, hoy la inflación, que hubiera sido mucho más alta de no haber sido por la intervención en los precios de la gasolina, pero tenemos que seguir apoyando la economía popular. Si no apoyamos a los de abajo, difícilmente va a poder salir, en nuestro caso, la ciudad adelante. Y por eso es este modelo de transporte público que hemos desarrollado. Y hemos puesto en cada una de las acciones que hacemos un proceso de innovación tecnológica. Creamos en el gobierno de la ciudad una institución con puros jóvenes, jóvenes acabados de salir de la universidad, que creamos la Agencia Digital de Innovación Pública. Son jóvenes expertos en programación. Con eso prácticamente desaparecimos la compra de cualquier licencia en el gobierno de la ciudad. Ya todo es software abierto lo que se utiliza y desarrollos propios. Pero ellos desarrollaron esta tarjeta que ustedes vieron en el video. Es una tarjeta de movilidad integrada, con la cual se puede entrar a todas las formas de transporte público en la ciudad. Y estamos ya sobre una parte del transporte concesionado para que puedan utilizar la tarjeta. Es un desarrollo propio de estos jóvenes que va a permitir todavía ordenar más el transporte y permitir que los transportistas concesionarios pasen hoy a ser parte de este proceso de innovación tecnológica en la ciudad. Es el proyecto de movilidad integrada y sustentable, se llama, en la Ciudad de México. Es quizá la mayor inversión en infraestructura que hayamos hecho. Y los otros proyectos que quisiera platicarles que hemos desarrollado al frente del gobierno de la ciudad es la inversión en agua potable y en drenaje. Aquí, siendo el granero de México y teniendo una zona muy importante de riego, hoy por primera vez se está dando agua potable a muchas poblaciones que no lo tenían. Y nosotros decidimos hacer lo mismo, pero no solo en la ciudad. Les voy a platicar uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando. La zona metropolitana del Valle de México recibe agua de Michoacán, de las presas del Cutzamala que están en Michoacán. Nunca había habido una compensación de los habitantes de la ciudad y del Estado de México a los habitantes de Michoacán. Hemos estado recibiendo agua de Michoacán por cerca de 40 años. Fuimos a una de las presas, que es la presa del Bosque, que está en Zitácuaro. Abajo de la presa del Bosque hay muchos agricultores que sacan agua de ahí, no tienen los derechos. Digamos que están sacando el agua para poder sembrar aguacate y guayaba. Ha crecido esa zona agrícola. Lo que podríamos haber hecho con la Conagua era cerrar el tubo y que dejaran de obtener agua de esa zona. Y decidimos hacer algo completamente distinto, que es parte de la raíz de cómo pensamos. Fuimos desde el gobierno del Estado de México y la ciudad, junto con la Conagua, a la zona, hablamos con los agricultores y les vamos a pagar toda la tecnificación del riego por goteo a 1,000 agricultores de Michoacán. Junto con el gobernador de Michoacán, somos 3 gobernadores y la Conagua. El gobierno de Michoacán aporta su conocimiento y, por supuesto, toda la gestión para que esto se pueda desarrollar. Son 1,000 agricultores más o menos que se van a ver beneficiados. La Conagua les da los derechos del agua, nosotros pagamos toda la tecnificación,
pero además le vamos a dar agua a todas las poblaciones del municipio de Zitácuaro que históricamente no habían tenido agua, y habitantes Mazahuas del Estado de México que históricamente no habían tenido agua, pasando junto al sistema Cutzamala. Pues, ¿para qué sirve la tecnología si no para el beneficio de la gente? Al darles agua a los agricultores con riego por goteo, al darle agua a las poblaciones que históricamente no han tenido, de todas maneras la zona metropolitana va a recibir más agua para poderle dar agua a la zona oriente de la ciudad, que es la que históricamente no había tenido agua. Esa es una visión de cuenca y de colaboración para poder tener beneficio para todos los habitantes, pero además una visión en donde no te cierras a tu propio estado, sino que buscas la compensación histórica que no han tenido poblaciones que le han dado beneficio a la ciudad. Así como ese proyecto de agua, hay 10 proyectos adicionales que van a permitir que cerca de 2 millones de habitantes que no tienen agua hoy de manera corriente puedan tener acceso al agua potable. Es una inversión que solo viene del gobierno de la ciudad y del gobierno del Estado de México. Aquí le paso al gobernador un tip. Cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, peleó al gobierno federal que lo que se paga de agua en bloque se le regresara al Estado, en este caso a la Ciudad de México y al Estado de México. Entonces a nosotros nos regresan una parte de lo que pagamos por recibir el agua del Cutzamala, y con eso se están haciendo todos los proyectos que hoy nos permiten darle agua potable a prácticamente la mayor parte de los habitantes de la ciudad y de la zona metropolitana. Estamos hablando de 22 millones de habitantes en la zona centro, con una inversión que históricamente no se había realizado. Quiero platicarles de otros 3 temas de estas experiencias que hemos tenido, para no cansarlos mucho más. Uno de ellos tiene que ver con la digitalización y el acceso a Internet. El presidente tiene un proyecto que se llama Internet para Todos. Y nosotros le dijimos, nosotros nos encargamos de la ciudad por las condiciones que tiene la Ciudad de México. Hoy somos la ciudad más conectada del mundo. Son 33,000 puntos de wifi gratuito que tenemos en toda la ciudad, de acceso completamente gratuito. Todas las escuelas públicas quedarán conectadas este año, 3,500 unidades habitacionales y cerca de 20,000 puntos a lo largo y ancho de toda la ciudad. Y eso sin gastar un solo peso, sino sencillamente renegociando todo lo que existía previamente, de ahí de los 25,000 millones de pesos que se ahorraron. El siguiente tema que quisiera platicarles es la seguridad, que aquí ha hecho un excelente trabajo el doctor Rocha. Yo quisiera platicarles lo que hemos hecho muy rápidamente en la ciudad. Redujimos los índices delictivos en cerca del 60%. Cuando llegamos a la ciudad había 6 homicidios dolosos, hoy menos de 2 homicidios dolosos. Y es un proyecto de 4 ejes. El primero es la atención a las causas. Hay un programa de atención a los jóvenes que hemos desarrollado en la ciudad. Tocamos casa por casa, se llama Barrio Adentro. Tocamos casa por casa en las zonas de mayor índice delictivo y atendemos a las familias de manera integral. Antes de entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro, los incorporamos a un programa que se llama Barrio Adentro, los jóvenes unen al barrio. Les damos una beca de 3,000 pesos, los sacamos de las bandas delictivas y les ponemos tutores. Todo el gobierno de la ciudad tiene que atender a un joven. Tienen tutores, de tal manera que los involucres en actividades deportivas, culturales o a otro tipo de acciones. Ellos fueron los que se encargaron de la mitad del programa de vacunación contra el COVID en la ciudad. Ese programa de vacunación les permitió a ellos acercarse a la gente y cambiar sus dinámicas.
Así que es Barrio Adentro y Jóvenes Construyendo el Futuro. Es nuestro principal programa de atención, de prevención, incluidas las escuelas que hemos ido desarrollando. Pero además aumentamos el número de cámaras y otras acciones. Pero lo más importante es la coordinación y la inteligencia. Desarrollamos un sistema de inteligencia dentro de la policía de la ciudad. Somos la única policía que tiene por ley la posibilidad de hacer investigación e inteligencia y nos coordinamos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Si no hay coordinación, difícilmente se pueden lograr las mejoras en seguridad. No solo es seguridad pública, sino también procuración de justicia. Y ahí, de una vez, mencionamos el tema de la supuesta militarización, que es un verdadero absurdo. En la ciudad, con la cantidad de policías que hay, cerca de 25,000 policías preventivos, de todas maneras necesitamos a la Guardia Nacional, que está principalmente en las fronteras de la ciudad, y la Sedena, que nos ayuda en distintas acciones que son fundamentales. Y finalmente quiero hablarles del tema de las mujeres. Fíjense, el tema de la violencia contra las mujeres, por supuesto, tiene que atenderse, pero tiene que ver principalmente con un asunto de igualdad. Les platico algunas acciones que hemos desarrollado con relación a la violencia contra las mujeres. Yo decidí en noviembre del 2019 decretar la alerta por violencia de género contra las mujeres. De entonces a la fecha hemos reducido los feminicidios en cerca del 35% en la ciudad, con alrededor de 8 acciones, algunas preventivas para apoyar a las mujeres y otras que tienen que ver con la Fiscalía y la Fiscalía contra Feminicidios. Pero una de las leyes más importantes que aprobamos con relación a ello se llama El agresor sale de casa. Cuando un violentador agrede a una mujer, normalmente, ¿qué se piensa? Pues que hay que sacar a la mujer, a los hijos y llevarlos a un refugio. ¿No es así? Hasta dicen que no hay recursos para los refugios y todas esas cosas. Bueno, pues yo me pregunté, ¿por qué la mujer tiene que salir de su casa? Si el violentador es el hombre. Entonces hicimos una ley que está por encima incluso del derecho de propiedad. Si la mujer es violentada, se acerca a una luna, le llamamos los centros de atención a las mujeres, la lleva al Ministerio Público. En el Ministerio Público hay, en cada Ministerio Público, una abogada que atiende a las mujeres. Se presenta el caso, se dictan las medidas cautelares, se lleva al juez y el juez determina, ya llevamos más de 250 casos, que quien se queda en su casa es la mujer con sus hijos. Y el agresor sale de casa con medidas cautelares o detención inclusive. Así como esa ley, también prácticamente todas las acciones que hemos hecho en el gobierno están dedicadas en mucho a las mujeres. La Universidad Rosario Castellanos tiene 60% mujeres y no es de extrañarse porque muchas veces son las mujeres las que no tienen el acceso a la educación superior. Tenemos un proyecto que ya está en marcha, que existe, se llama Pilares, Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes. 280 centros comunitarios.
En 50 años se construyeron 250 casas de cultura en la ciudad. Nosotros en 4 años construimos 285 pilares, donde hay acceso a la cultura, acceso al deporte y ciberescuelas de acceso a la educación. Y el 70% de quienes asisten a los pilares son mujeres. Mujeres que tuvieron que dejar la escuela por distintas razones y que a través de este esquema tienen la posibilidad de acabar sus estudios, desarrollarse. Un programa de apoyo a microcréditos que apoya a 0 tasa de interés y el 70% de quienes lo reciben son mujeres para que puedan tener su autonomía económica. Pero decía que en el fondo, contra las mujeres hay un sistema de discriminación y por eso nosotros, es un sistema de discriminación que viene desde la colonia, no solo a las mujeres, sino en general. En una encuesta que se hizo en la ciudad, se preguntaba a quién se discrimina más. Primero, por el color de la piel. Segundo, si eres indígena. Y tercero, si eres mujer. Pues nosotros decidimos quitar todo ese sistema colonial con algo muy simbólico. Quitamos el Colón de la glorieta de Colón. Y ahí va a ir una mujer indígena, en el centro de Reforma. Es una réplica de la mujer de Amajac de Veracruz. Y ahí en Reforma, si ustedes han ido a la ciudad, donde solo había esculturas de hombres, como si solamente hubiera habido héroes de la patria y no heroínas de la patria, pues decidimos hacer una zona muy importante con 16 heroínas de la patria, para que nunca más se saque a la mujer de la historia de México. Todos tenemos que luchar contra la discriminación. Es parte del debate de hoy. El proyecto de nación que encabeza el presidente de la República tiene que ver con de atender a los que menos tienen, tiene que ver con brindar derechos para poder tener acceso a ellos, tiene que ver con hacer obra pública donde históricamente no había, tiene que ver con la soberanía, con el rescate de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, pero también tiene que ver con algo cultural, y es con acabar con la discriminación, con el clasismo y con el racismo en este país que durante tantos años estuvo escondido, con darle a los pueblos indígenas lo que históricamente no han tenido. Y por eso termino esta plática diciendo que para las mujeres hoy estamos viviendo tiempos distintos. La mitad del gabinete del presidente de la República por primera vez son mujeres. Por primera vez hay una mujer al frente del Banco de México, hay una gobernadora en el Banco de México. Hay la mitad de hombres y de mujeres en el Congreso de la Unión. Tenemos una mujer que dirige los destinos de la seguridad pública en nuestro país. Hoy tenemos muchas presidentas municipales, el 25%, por cierto, nos falta el otro 25%. Hay 9 gobernadoras, 7 de nuestro movimiento. Fíjense, en la historia de México, de 2018 para atrás, solo había habido 6 gobernadoras. Hoy somos 9 gobernadoras. Y yo cuando voy a las escuelas, y las niñas me ven, la verdad, no a mí, a las gobernadoras, y yo creo que las compañeras que están aquí, presidentas municipales, sienten lo mismo.
Cuando ven a las niñas que las ven a ellas, dicen, sí se puede. Claro que se puede. Ahí está. Una niña, una joven que vea a una gobernadora, a una jefa de gobierno, hay que decirle, se puede ser abogada, ingeniera, física, matemática, maestra, doctora, astronauta. Hoy tenemos una mujer mexicana astronauta que viajó al espacio, una joven maravillosa. Se puede ser diputada, se puede ser gobernadora y se puede ser presidenta de la República. Muchas gracias a todos y a todas. Que se escuche ese fuerte aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que sienta ese calor con que los sinaloenses le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por esta conferencia magistral, Políticas Exitosas de Gobierno.